En la charla previa habíamos hablado justamente de este espectro electromagnético y habíamos visto que aquellas ondas que están de donde dice luz visible y hacia la izquierda del gráfico son aquellas que por su mayor frecuencia pueden llegar a ser deleteras para el organismo. Habíamos hablado entonces de esta capacidad que pueden tener las ondas de ionizar, es decir, de estar en contacto con otra material y cambiar justamente las características del material, ya sea un material inerte o bien estar en contacto con un grupo de células y poder producir en estas los cambios en la conformación química o poder producir la parte de las mutaciones. Cuando un átomo de repente cambia de forma, aquí podemos tener nosotros dos situaciones, dos circunstancias. Podemos estar hablando de desintegración del átomo, que es el momento en el cual este átomo va perdiendo algunos de sus neutrones, por ejemplo, y hablamos de emisión en el momento en que quizás alguno de estos neutrones pues sale disparado del mismo y va a llegar a otro para producir ciertos efectos. Existen distintas formas de poder catalogar lo que son las radiaciones. Y así, por ejemplo, nosotros vamos a tener las radiaciones o la energía que pueden provenir de estas ondas que se conocen como ondas alfa. Las ondas alfa, por lo general, provienen de núcleos que suelen ser estables. Las ondas alfa, por ejemplo, son ondas muy fuertes. Si alguna parte interna de nuestro organismo está en contacto con ondas alfa, pues estas tienen una capacidad muy alta de ionización. Por eso, si lo ven ustedes, esto lo coloco en el punto más alto de la gráfica. Sin embargo, estas ondas alfa tienen un bajo poder de penetración. Hagan de cuenta, si nosotros tenemos frente a nosotros un núcleo que nos está emanando ondas alfa, pero ponemos simplemente una hoja de papel entre esta fuente emisora y nosotros, las ondas se van a quedar en el papel, es decir, no van a poder llegar hacia nosotros y aunque sea algo que nos puede dar mucho daño, pues no lo vamos a tener. Conforme nosotros podemos ver en la gráfica, nosotros tenemos lo que son las ondas beta, tenemos la radiación que es básicamente a base de neutrones y en los puntos más bajos tenemos lo que es la radiación gamma y la radiación proveniente de rayos X. Si bien estos no tienen un potencial de poder efectuar un daño tan grande como los que están más arriba, sí tienen un poder muy alto de penetración. Y el que tengan un poder alto de penetración en la correlación real de qué tanto daño nos pueden producir, pues estamos en el escalafón más alto y por eso es que los vemos hacia el lado derecho de la curva. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, las radiaciones gamma, aquí nosotros estamos hablando de estos elementos inestables de la tabla periódica de elementos. Aquí nos referimos, por ejemplo, al plutonio, nos referimos al uranio, al torio, nos referimos a todos estos elementos que son, por ejemplo, hoy día ampliamente utilizados en las centrales termoeléctricas, por ejemplo, en estas plantas nucleares, para poder producir calor. Vamos a ver un poco más adelante cómo funcionan estas plantas, que fíjense, un punto muy interesante es que es una de las formas de energía más limpia que tenemos. Sin embargo, el principio por el que se produce, pues es un principio que puede ser riesgoso. Los rayos X no son como tal, no tenemos como tal un elemento que nos esté produciendo radiación, pero lo que hacemos es nosotros tomamos un elemento en la naturaleza, por ejemplo, el tuxteno, y este elemento nosotros lo que vamos a hacer es, mediante una fuente eléctrica, lo vamos a bombardear de lo que son electrones. El contacto de los electrones con este elemento va a hacer que el mismo disperse su energía en forma de fotones, que es la manera en la que de forma controlada nosotros vamos a poder emitir esta radioactividad que va a poder atravesar a los seres humanos y por eso es que podemos tener nosotros una radiografía, una tomografía o este tipo de estudios donde tenemos estas ondas electromagnéticas que nos atraviesan y dependiendo la desviación o el tope que se vayan encontrando con diferentes elementos, pues nos van a permitir reconstruir diferentes imágenes que todos los días utilizamos en el campo de la medicina.
Todo lo que está en la naturaleza entonces es susceptible a tener daño por radiación. Un material inerte se puede alterar por la radiación. Nosotros como seres humanos que estamos en un proceso de replicación en muchas de nuestras células, pues nos podemos ver alterados justamente por esto. Cuando yo como médico o cuando un paciente está expuesto a radiación, pues vamos a tener cambios microscópicos, ya les decía, a nivel de algunas proteínas, o vamos a tener cambios que se pueden presentar a nivel de nuestro material genético. Por eso es que uno de los riesgos ocupacionales más fuertes para el desarrollo de cáncer, pues lo tienen, por ejemplo, los técnicos de radiología, las enfermeras que suelen estar en las salas de cateterismo con nosotros, y desde luego nosotros como médicos. Sin embargo, nuestro organismo tiene la capacidad de, cuando es un daño pequeño, pues poder efectuar reparaciones que evitan que este daño progrese. Sin embargo, después de muchos años, el estar expuestos a este daño continuo nos puede llevar sí al desarrollo de enfermedad, nos puede llevar al desarrollo de cáncer, nos puede llevar al desarrollo de lo que se llaman reacciones de oxidación. Por ejemplo, cuando estábamos en el pico más fuerte de la pandemia por COVID, yo le explicaba a los pacientes que cuando una célula tiene un daño, se da toda una serie de cadenas de reacciones donde de una viene otra y de otra viene otra. Es como si fueran una ficha de dominó que van cayendo una detrás de la otra, hasta que en el punto final nosotros tenemos la formación de una cosa que se llaman radicales libres, que estos son elementos que se forman derivados de las reacciones de oxidación. Y estos elementos, que son los radicales libres, son propiamente los que se encargan de dañar a las células. Entonces, un punto, por ejemplo, muy importante en la radiación es que en nosotros tenemos ciertas dosis de radiación que se acumulan en el organismo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio con un paciente y me tardé 2 horas con una exposición continua a rayos X, pues a lo mejor voy a tener cierto enrojecimiento en aquellas partes de mi cuerpo que no estuvieron protegidas y que sí estuvieron expuestas a la radiación. Sin embargo, al cabo de cierto tiempo, pues voy a encontrar una curación aparente de estas. Sin embargo, si tengo una exposición repetitiva, pues al cabo de cierto tiempo esto se acumula en el organismo y puede llevar a que muchos de los procesos de reparación pues de repente estén alterados, cambien y hagan que ciertas células de mi organismo se enfrenten contra mí mismo y me den este tipo de adversidades. Entonces, muchas veces los cambios que nosotros vemos de radiación los vamos a ver al corto, al mediano, pero muy importante considerar los cambios que vemos a largo plazo. Aquellas células que tienen un proceso continuo de formación, por ejemplo, las células germinales, son las que en el corto plazo pueden tener manifestaciones de manera más temprana de un daño por radiación. Es por ello que una de las prohibiciones más importantes para una mujer embarazada es el estar expuesta a radiación. ¿Por qué? Porque el bebé que se está generando, que se está orquestando, que se está reproduciendo en su interior, pues finalmente es un conjunto de muchas células que están realizando toda una serie de cambios, y sí se puede dar el escenario en que, por ejemplo, una mujer esté expuesta a rayos X, que la radiación a ella no le haga mayor tema, pero que todo el daño por radiación lo absorba justamente el producto que tiene en su interior. Entonces, sí hay que tratar que en una mujer que esté embarazada, tenerla lo más lejos posible de las fuentes de radiación ionizantes, es decir, de todo aquello que sean de radiaciones ultravioleta y de frecuencias más altas, pero por ejemplo el teléfono celular, la radio, no es algo que como tal le vaya a dar un daño. Entonces, para terminar este segmento de la charla, hay un par de conceptos que me interesa mucho el enfatizar. Nosotros hablamos de irradiación cuando tenemos la transferencia justamente de energía de un material al otro. Esta transferencia puede ser a través de aire, es decir, no se requiere como tal un contacto físico, pero nosotros vamos a tener el concepto de contaminación, y este concepto va a ser cuando podemos tener
algunos elementos que tienen esta capacidad de ionizar que se consideran adversos al organismo, que si estos están en contacto con la materia, pues esta materia la van a contaminar y la misma va a seguir, por ejemplo, emanando estas ondas que pueden resultar deleteras para el organismo. En caso de que ingrese algún contaminante a nuestro organismo puede tener la capacidad de seguirlo emanando hasta que el mismo se vaya a eliminar. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos una paciente que tuvo un cáncer de tiroides, por ejemplo, y le estamos dando yodo radioactivo, pues este yodo radioactivo va a ser su función de eliminar las células que pudieran ser adversas dentro del organismo, pero esta persona pues va a estar conteniendo el material radioactivo y la gente que está a su alrededor se puede contaminar. De hecho, existe toda una serie de protocolos que llevamos a cabo en los hospitales, donde, por ejemplo, la orina o las evacuaciones de una persona que estuvo expuesta a un material radioactivo, pues se deben de tirar en un depósito especial. La ropa muchas veces que utiliza una paciente o un paciente que recibieron material radioactivo, pues debemos de tener ciertos cuidados de aislamiento porque estas prendas van a poder emanar radiación que pueden de repente afectar a terceras personas. Quizás no a la generalidad de las gentes, pero platicábamos hace un ratito de las mujeres embarazadas. Hablar entonces de radiación es complejo, no te lo voy a negar, pero teniendo un adecuado entendimiento de las bases, podemos tener una mejor comprensión de todo este tipo de fenómenos y cómo afectan a nuestra salud. Debido a que este es un tema muy extenso, decidí el mismo dividirlo en varios segmentos. Yo te sugiero, busca en la red, hay muchos capítulos que tienen que ver justamente con radiación y las afectaciones que se pueden presentar a la salud. Te recuerdo como siempre, si este video te gusta, por favor ponle un like, suscríbete al canal, sobre todo con este tipo de charlas, para que una vez que vayan saliendo nuevos videos puedas tener notificaciones de ellos. Cuídate y cuida a la gente de tu alrededor. Estamos en contacto. Hasta la próxima.